¿Cómo están? Es un placer volver a saludarles. Estamos con un nuevo video más para toda la comunidad de técnicos que siguen nuestro canal de YouTube. La verdad que estamos muy contentos de poder seguir compartiendo material importante y muy valioso para todos ustedes. En este video vamos a estar mirando cómo resolver una falla de encendido en un equipo cuando los ingresa apagado. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos y qué es lo primero que nosotros debemos de hacer? Si eres de las personas que estás interesado en cómo aprender a reparar celulares de una manera correcta, quédate hasta el final de este video. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un multímetro, ya todos conocemos un multímetro, y vamos a utilizar la unidad de medida de continuidad para poder medir entre el positivo y el negativo de la batería para verificar que no tengamos un corto en la línea positiva de voltaje. Ahora cambiamos de unidad de medida de continuidad a utilizar la unidad de medida de diodo para tomar su caída de tensión en la línea VIVAT. 581 de caída de tensión, esa es una caída de tensión correcta. Ahora vamos a pasar a observar los consumos que nos hace nuestra fuente de alimentación desde el momento de conectar una board. Tenemos nuestra fuente de alimentación regulada a 4 voltios 3 amperios. Ahora vamos a conectar la board de este Samsung S10 Plus que nos ingresa con problemas de encendido. Como podemos observar, tenemos un consumo inicial de 53 miliamperios desde el momento de conectar la fuente de alimentación. Siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es ubicar en nuestro dispositivo que estamos reparando dónde está ubicado nuestro circuito integrado IFPMIC o IC de carga para poder encontrar las líneas principales. Aparte de VIVAT, tenemos VPH Power en algunos modelos, en otros VIVAT, y también tenemos lo que sería la línea VIBUS que llega por la parte de carga. Es muy común encontrar el IFPMIC en este blindaje, entonces lo que voy a hacer es retirar con mucho cuidado esto que trae aquí sobre el blindaje. Esto lo trae como protección y también como disipador de temperatura. Entonces lo voy a retirar con mucho cuidado y luego acá debajo del blindaje podemos observar que hay un circuito integrado que tiene una pasta térmica y eso nos dice a nosotros que podría ser nuestro IFPMIC o IC de carga. Entonces vamos a retirar con mucho cuidado esta pasta térmica, esta disipadora de temperatura, y efectivamente ese es el IFPMIC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a pasar a cortar ese blindaje para poder medir alrededor del IFPMIC y poder saber si las líneas que conectan con el IC son las que están afectadas. Aprovecho este momento para poder saludar a todos los colegas que están pendientes de nuestro canal, compartiendo, comentando y dándole like a nuestro video. Gracias, colegas, por apoyar nuestro contenido. Nosotros seguiremos apoyándolos a todos ustedes, compartiendo videos de pequeñas reparaciones, de experiencias, casos básicos y un poquito intermedio para que nosotros vayamos avanzando toda la comunidad. Con la ayuda de un Dremel vamos a empezar a cortar con mucho cuidado el blindaje, a no ir a dañar el circuito integrado IC de carga o tampoco ir a dañar lo que sería la memoria, ya que se encuentra muy cerca del circuito integrado IC de carga. Recuerden, colegas, que si nosotros estamos cortando con un Dremel y por algún incidente o por no tener cuidado con el Dremel rozamos algún condensador que esté en paralelo, la línea donde pertenezca ese condensador que nosotros rocemos con el Dremel, automáticamente ese condensador va a entrar en corto. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de cortar con un Dremel. Y cuando nosotros retiramos este blindaje con temperatura, también tenemos que tener demasiado cuidado, ya que ahí tenemos la memoria y el procesador, y si nosotros nos pasamos de temperatura podemos fundir el estaño debajo del IC y podemos ocasionar un daño aún mayor del que ya trae este celular que vamos a reparar por problemas de encendido.
Una vez hayamos cortado todo el blindaje alrededor del IC, ahora con la ayuda de un bisturí, con mucho cuidado vamos a empezar a levantar de una esquina el blindaje y de esta manera lo vamos a retirar muy fácil y sin tener ningún problema. Miren, una vez lo hayamos levantado de una esquina, solo le vamos a hacer pequeñas palancas hacia arriba con el mismo bisturí. Algunos colegas utilizan tenaza para retirar lo que sería este corte de blindaje, pero yo siempre lo hago con un bisturí y de esta forma lo quito sin ningún problema. Como podemos observar, ahí solo toca hacer una muy buena limpieza para quitar todo ese residuo de blindaje que ha caído debajo del blindaje y cerca de los componentes que están cerca del IC de carga. Recordemos, colegas, que tenemos que tener el área bastante limpia, ya que un exceso de blindaje como este nos podría unir una línea con otra o un componente con otro y nos puede ocasionar un corto y nosotros después nos vamos a volver locos. Bastante limpio el área donde estamos trabajando y luego vamos a continuar con las mediciones para aprender cómo hacer un diagnóstico de equipos que llegan apagados. Muy bien, una vez hayamos limpiado, ahora vamos a continuar midiendo con nuestro multímetro en escala de diodo. Vamos a medir todos los componentes que están alrededor del circuito integrado para que aprendamos a cómo utilizar el multímetro correctamente. Tenemos 535, correcto. 536, correcto. Este condensador cerámico está midiendo 536, está bien. Esta bobina está midiendo 572. Recuerden que las bobinas tenemos que medir ambos extremos. 572, correcto. Vamos a medir este condensador. Aquí se nos apagó el multímetro, volvemos y encendemos. Continuamos con la medición. Este condensador cerámico tiene 563, está en paralelo. Vamos a medir esta bobina, 563 del otro lado. 573, correcto. Condensador cerámico, 431. Vamos a medir este otro pequeñín que está aquí, a la par del otro condensador. Tenemos 429, correcto. 585, bien. La bobina, 301, correcto. Y así vamos a seguir midiendo todos los componentes que estén cerca de los circuitos integrados. Recordemos, tenemos un consumo inicial. Nuestro trabajo va a ser encontrar cuál de las líneas principales es la que está afectada, por la cual este equipo se apagó y no volvió a encender. 584, correcto. 300 milivolt, correcto. Tenemos 300 milivolt, bien. 532, correcto. La bobina, 300. Y del otro lado tiene 300. Alrededor del IC de carga, las mediciones nos dicen que no hay ningún problema, que no hay ninguna línea en corto. Y también las caídas de tensión están dentro de su rango, un aproximado. Encontramos que el circuito integrado está siendo alimentado por la línea Vibus a través de esta bobina. Aquí están los 5 voltios de entrada del cargador y los 5 voltios que conectan con nuestro IC de carga. Ese IC de carga tiene que sacar un voltaje importante para la alimentación del PMIC principal. Esta bobina debe de tener un aproximado de 4.2 voltios y podemos observar que solo tiene 699 milivolts de voltaje. De ambos lados no tiene el voltaje correcto. El IC no está sacando su voltaje correcto. Ahora voy a medir qué voltaje está llegando al pin positivo de batería. Y en el pin positivo de la batería debe de llegar un aproximado de 4.2 máximo y un 3.8 mínimo de voltaje para carga de batería. En la línea VIVAT solo tenemos 446 milivolts de voltaje. Recuerden que 400 milivolts no son ni 0.5 voltios. Entonces tenemos ya dos problemas que todo apunta a que el daño puede venir por nuestro circuito integrado IC de carga. Yo utilizo una temperatura de 380 grados, 6 de aire para retirar los blindajes. Al principio, colegas, esto parece ser un poco difícil. Parece ser de que a veces nunca vamos a aprender. Eso pasa siempre. Cuando yo inicié, igual pensaba lo mismo, sentía lo mismo. Sentía que todo era difícil, de que
era muy costoso y de que no iba a poder aprender. Déjenme decirles, colegas, que si ustedes en estos momentos están teniendo ese tipo de dudas acerca de su misma capacidad, déjenme decirles que lo único que ustedes tienen que hacer es tratar de seguir adelante, tratar de confiar en que nosotros mismos sí podemos lograr lo que nosotros queremos. Recuerden que los sueños se cumplen, pero trabajando y luchando, estudiando. Entonces, en este caso, si tú quieres convertirte en un técnico especializado en lo que sería la reparación de celulares a microsoldadura, el consejo que yo te puedo dar en este video es que estudies, que practiques, que aprendas de cada caso que te llegue para reparación, que lo tomes como un aprendizaje, que lo hagas porque te gusta. Entonces, para todos los que me están escuchando y están mirando este video de esta reparación, les aconsejo, colegas, no se desesperen, tengan paciencia, aplíquense, tengan disciplina. El avance en meses de todo el esfuerzo que ustedes han hecho en cuanto al estudio y esfuerzo y disciplina que ustedes hayan aplicado para avanzar en este mundo de la reparación de celulares. Para retirar un blindaje, ya mencioné la temperatura, 380 de temperatura, 6 de aire, y con mucho cuidado voy a tratar de remover este blindaje. En estos momentos yo voy a utilizar un bisturí, también pueden utilizar una pinza para tratar de remover el blindaje. Ahí podemos ver que ya se movió, lo levanto con mucho cuidado a no mover los circuitos integrados y podemos notar que es bastante sencillo, bastante fácil de poder remover los blindajes también con temperatura. Solo de que a veces hay áreas que son muy complicadas de trabajar y tenemos que tener mucho cuidado al momento de trabajar con calor para poder remover los blindajes. Ahí podemos observar, ya tenemos un circuito integrado, tenemos bobinas, donde nosotros podemos tomar algunas medidas antes de continuar con la reparación. Lo que estamos reparando es un Samsung S10 Plus que nos ingresa con el problema de encendido. Entonces, colegas, sigo con los consejos. Si usted quiere ser un buen técnico, si usted quiere avanzar en lo que sería este mundo, aprenda el funcionamiento de cada uno de los componentes. En este video yo estaré pendiente de todos los estudiantes que tengan alguna duda acerca de algunas mediciones o acerca de algunos funcionamientos de los componentes. Déjanos saber aquí en los comentarios qué duda tú tienes, qué es lo que se te hace más difícil para poder reparar, y nosotros estaremos buscando una manera fácil y sencilla de poder ayudarles a toda nuestra comunidad. Entonces, una vez la placa haya disipado la temperatura, entonces continuamos midiendo en continuidad en las bobinas que están cerca de este circuito integrado, que muy probablemente aquí pasan líneas de voltaje. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que pasan líneas de voltaje? A través de nuestro estudio, a través de nuestra trayectoria de reparación de celulares. Muy bien, continuamos con el video. Entonces ya retiramos el blindaje, ya estuvimos mirando cómo retirar un blindaje de una manera fácil y sencilla. Vamos a colocar nuestro multímetro en escala de diodo para poder medir la caída de tensión de todos esos componentes que están alrededor de ese circuito integrado, donde están las bobinas, condensadores, donde hay componentes en serie y componentes en paralelo. También, si tú sabes qué son componentes en serie y qué son componentes en paralelo, déjanos tu comentario y nosotros estaríamos mirando, revisando cada uno de los comentarios que ustedes dejen para ver si son correctos o no. Normalmente, colegas, en los dispositivos es muy importante al momento de estar reparando saber si el componente está en un circuito integrado en serie o está en paralelo, porque de esa manera vamos a poder saber cómo debe de medir y también vamos a poder saber si está correcto o si hay algún problema al momento de estar midiendo. Por ejemplo, todos estos componentes que están alrededor de este circuito aparentemente están correctos, no tienen ningún problema, excepto esta bobina que está acá. Estoy teniendo una caída de tensión demasiado baja de 295. Entonces, 296 en ocasiones. Esa es una caída de tensión muy baja para una bobina. ¿Ok? Entonces, vamos a medir nuevamente. Tenemos 296 de un lado y tenemos 297 del otro. Esta línea tenemos algún componente que nos está afectando la caída de tensión. Entonces, ¿qué componentes nos pueden afectar al momento de alterarlos una caída de tensión hacia abajo? Los componentes que están conectados en paralelo. Entonces,
Déjanos en los comentarios, menciónanos algunos componentes que en los dispositivos están conectados en paralelo para hacer pequeñas dinámicas y mantener la comunidad activa. Entonces, ahora, una vez hayamos encontrado una caída de tensión baja en esa bobina, lo que yo voy a hacer es soldar un hilo de cobre de un lado de la bobina para utilizar la técnica de inyectar voltaje, y vamos a utilizar el método de Rosin para poder saber de qué lado o en qué parte o en qué etapa de labor se nos está calentando algún componente. Entonces, recuerden, componentes que ocasionan cortos, cómo se llaman, y los componentes que ocasionan fugas, también cómo se llaman. Eso va a ser una pequeña práctica, una pequeña dinámica que la vamos a dejar aquí abierta para los comentarios de este video. De un lado de la bobina voy a colocar estaño porque ahí necesito soldar un hilo de cobre para poder inyectar voltaje y de esta forma poder encontrar algún componente en corto o algún componente en fuga que nos esté afectando en el encendido de este Samsung. Aprovecho en este video para responder la pregunta: ¿qué hilo de cobre voy a utilizar para inyectar tensión? Para inyectar tensión necesitan un hilo de cobre que sea resistente. Aparte de que sea resistente, necesitan un hilo de cobre que sea esmaltado para no provocar ningún corto, ¿verdad? Cuando nosotros estemos inyectando voltaje. Muy bien, una vez hayamos soldado ya el hilo de cobre, ahora únicamente lo que falta es inyectar voltaje. ¿Qué voltaje voy a inyectar? Como muy probablemente esa es una línea que maneja un voltaje alto, yo siempre aconsejo empezar inyectando un voltaje bajo de 1.5 y luego, según el consumo que nosotros estemos teniendo, ir subiendo el voltaje. Cuando nosotros estamos iniciando y no sabemos cómo aplicar el método térmico, entonces se aplica la técnica de empezar a tocar por toda la board y ver en qué blindaje nosotros encontramos que está emitiendo algún tipo de temperatura. Esto se hace cuando nosotros no tenemos una cámara térmica. Podemos aplicar el método del tacto para poder encontrar una zona que esté emitiendo temperatura. Hasta este momento yo no he podido encontrar ninguna zona, ningún circuito integrado que esté emitiendo más temperatura. Le voy a dar vuelta a la placa del otro lado donde está la memoria del procesador y de igual forma yo empiezo a tocar con mi tacto a buscar dónde puede estar el componente que está emitiendo temperatura. Por sorpresa, este blindaje que está aquí se está calentando muy levemente y creo que por aquí debemos de tener el componente que está en corto o el componente que esté en fuga. Entonces, cuando yo ubique la temperatura, apago nuestra fuente de alimentación y vamos a retirar ese blindaje. Donde hay bobinas es porque pasa un voltaje alto de las líneas principales. Ese sería el tip de este video: cómo saber por dónde pasan líneas de voltajes. Excelente, colegas, ahí avanzamos ya en el corte del blindaje. Ya solo nos hace falta una pequeña orilla que cortar para poder retirar ese blindaje y ver si finalmente nosotros hemos podido encontrar con estos simples pasos de diagnóstico de este protocolo que nosotros hemos aplicado de revisión para tratar de encontrar la posible falla y el posible componente que esté ocasionando el problema. Recuerden, colegas, no es difícil para poder hacer lo que serían las reparaciones. Lo difícil es aprender a hacer un diagnóstico y un protocolo de revisión. Recuerden que nosotros, cuando nosotros estemos haciendo una revisión a un equipo, tenemos que saber identificar qué problema es el que tenemos y cómo lo vamos a enfrentar. Eso sería lo primero para nosotros tener éxito en lo que serían los diagnósticos, aunque muchas veces al momento de diagnosticar nos equivocamos. Y si nosotros cometemos un error en el diagnóstico, vamos a cometer errores al momento de tratar de reparar. Aquí lo que estoy haciendo ya es retirando el blindaje después de haberlo cortado con un Dremel para poder encontrar posiblemente
el daño, ya que cuando nosotros utilizamos el método térmico de inyectar voltaje y con el tacto poder ubicar la zona que está emitiendo más temperatura, encontramos que esta zona donde están estos circuitos integrados, estos condensadores y estas bobinas, es donde está emitiendo temperatura. Entonces siempre una muy buena limpieza. Recuerden que quedan muchos residuos de blindajes, entonces muy buena limpieza con alcohol y con un cepillo o una brocha para poder retirar, remover, que ese exceso de blindaje que haya quedado no nos ocasione un daño más del que ya trae este dispositivo. Ok, entonces vamos a aplicar rosin en esta área donde hemos cortado este blindaje para poder saber si es justamente aquí donde está el daño o si tenemos que seguir buscando en otros sectores de labor el posible corto o alguna posible fuga. Muy bien, ahí ya tenemos limpio el área donde nosotros cortamos el blindaje. Ahora vamos a darle un poco de aire para poder secar un poco la humedad que haya quedado desde el momento que nosotros aplicamos lo que sería alcohol. Y vamos a poder medir ahí, vamos a ver cómo están las calles de tensión alrededor de ese circuito integrado. Empezamos por este condensador, 303, la bobina, 303, otro condensador, 600, este condensador que está acá, tierra, 303, y este tiene 555. Bueno, al menos no seré el culpable porque su caída de tensión está dentro del rango. Muy bien, vamos a aplicar rosin y inyectar voltaje para poder localizar el componente que posiblemente está dañado, y si no está en esta zona nos toca seguir buscando, colegas, en todos los blindajes, seguir cortando, bajando blindajes de toda esta board para poder encontrar el componente que está afectado. Listo, aplicamos rosin, entonces con nuestra fuente de alimentación volvemos y vamos a inyectar corriente. Si tenemos suerte, el componente va a estar por ahí. Si no, toca que seguir buscando. Recuerden que cada reparación es una experiencia nueva. Podemos adquirir más conocimiento para poder resolver de una manera fácil y sencilla según los casos que vayan llegando. Listo. Recuerden, colegas, que el aprendizaje se consigue únicamente estudiando, practicando y haciendo nuestras propias investigaciones. Entonces, listo. Vamos a inyectar voltaje. 2.5 voltios y bingo. Enhorabuena, como dicen los españoles, nuestros colegas españoles. Enhorabuena, colegas. Hemos tenido mucha certeza y hemos tenido un muy buen diagnóstico para poder encontrar finalmente el componente que está ocasionando el daño. Y véanlo, ahí está, un condensador cerámico. El voltaje debe de ser bastante bajo para poder ver de que el condensador es el primero que se derrite, lo que sería el rosin, ¿verdad? Luego tenemos en esquina que se calienta el circuito integrado. Ese circuito integrado se calienta porque muy probablemente ese condensador conecta con la línea o debajo del circuito integrado conecta con varios pads. Y ese circuito, el que está ahí, es un circuito integrado modulador. Ese es un modulador para la señal. Por suerte, solo era un condensador cerámico el que estaba en corto. Entonces, si tú sabes cuál es la principal función que hace un condensador cerámico, déjanos aquí en los comentarios de este video y nosotros estaríamos revisando, dándole like también y comentando todas las respuestas que ustedes nos dejen en los comentarios de este video. Vamos a hacerlo así para mantener nuestra comunidad activa. Entonces, esta reparación sería un éxito. Con mucho cuidado voy a tratar de remover el condensador. Muy bien, ahí lo removí y incluso parece ser muy indefenso, pero vean, ahí tenemos el componente que dijo en este equipo: yo no trabajo más, apago este S10 Plus y pongo con dolor de cabeza al cliente. Listo, miren, ahí tenemos el componente que posiblemente es el que está afectado. Lo vamos a poner por acá. Recuerden que teníamos un consumo inicial de 57 aproximado miliamperios de consumo inicial. Muy bien, después de haber encontrado que un condensador era el que estaba en corto, ahora vamos a conectar de nuevo la fuente de alimentación por la línea de la batería
Recuerdan que teníamos un consumo inicial cuando nosotros conectábamos la fuente de alimentación por VBAT, y ahora vamos a ver que el comportamiento es totalmente normal, ya no hay corto en la línea, tenemos 4.15 de voltaje y un consumo de 0.04, 0.05, es un consumo normal que por sí la fuente ya lo da. Si pueden notar, yo ya desconecté la board y todavía queda con 0.04. Muy bien, tenemos ya el S10 Plus que nos ingresa apagado. Cuando nosotros conectamos fuente de alimentación teníamos un consumo inicial. Encontramos un capacitor en paralelo que estaba en corto. Ahora ya tenemos el dispositivo, la board conectada con su base, su pantalla. También hemos conectado su flex de carga inalámbrica, porque primer prueba que nosotros tenemos que realizar al momento de hacer una reparación como esta es conectar un cargador y verificar de que el equipo esté cargando. Como podemos observar, ya tenemos el logo de carga, ya nos muestra porcentaje de batería. Esto nos indica que hemos hecho un diagnóstico acertado, una reparación 100% segura. No nos equivocamos al momento de hacer nuestro protocolo de diagnóstico, nuestra revisión. Espero que hayan aprendido algo nuevo, colegas, de este video, que hayan aprendido un poco acerca de mediciones, acerca de componentes y cómo aplicarle un diagnóstico a un equipo que no encienda. La primera prueba sería esa, que el equipo cargue. Segunda prueba, que nuestro dispositivo esté encendiendo. Vamos a presionar Power, ahí podemos ver que reacciona, Power de 1 segundo. Voy a dejar presionado Power y vamos a esperar a que este equipo encienda. Y listo, colegas, una reparación más exitosa en nuestro canal. Este video estará súper para todos aquellos colegas que están iniciando o los colegas que aún ya tienen un nivel de reparación. Recuerda, somos Academia Centec en Microelectrónica. Tenemos nuestra comunidad del canal de YouTube y también tenemos nuestra página en Facebook como Academia Centec en Microelectrónica. Aquí estamos haciendo las pruebas de touch. El equipo está cargando apagado y también cargando cuando está encendido. Esto es muy buena noticia para nosotros, colegas. Saludos, hasta luego. Recuerden, siempre su dedito arriba, su comentario y brindando todo su apoyo a la comunidad. Saludos, colegas.